Buenos días, estudiantes. Nuevamente nos encontramos acá en esta oportunidad para estudiar los temas que nos corresponden a este momento de aprendizaje. Los temas son el lenguaje poético, el tema 2, el verso, y el tema 3, la estrofa. El lenguaje poético. El lenguaje poético es el lenguaje en el cual están escritas las obras literarias. Para especificarlo claramente, el lingüista Roman Jakobson estableció las 6 funciones del lenguaje, siendo la función poética o estética la que hace uso del lenguaje poético o literario, ya que tiene como propósito el crear belleza a través de la palabra. También, una de las características del lenguaje poético es que crea imaginariamente su propia realidad, es decir, un universo de ficción que no se identifica con la realidad empírica, o sea, con la realidad de la experiencia. En el verso de Antonio José Rivas, Dulce contrasentido de la espina, para referirse a la rosa, la palabra dulce ya no tiene el significado de azucaramiento, sino de ternura. El lenguaje literario o poético es semánticamente autónomo, es decir, adquiere su propia individualidad, ya que adquiere independencia, lo que le permite crear una realidad ficticia. Así, el lenguaje literario es eminentemente connotativo, es decir, es sugerente y plurisignificativo, donde la palabra da vida a un universo de ficción. Este lenguaje es el que se usa en los géneros literarios más tradicionales, el lírico, el épico y el dramático. Ejemplos del significado connotativo del lenguaje literario o poético en los siguientes versos. Tenemos el primer ejemplo: el árbol tiene raíces profundas. Ese verso tiene un significado lógico, literal y real. En el segundo verso, el árbol de mi vida respira tristeza, es un significado connotativo, es decir, es un significado sugerente de otros múltiples significados. Por eso decimos que también el lenguaje poético es plurisignificativo. El tercer ejemplo, árboles eran tus deseos, tenemos también otro ejemplo de significado connotativo del lenguaje. Vamos en el segundo tema, el verso. El concepto de verso es el siguiente. Verso es cada una de las unidades, renglones en que comúnmente se divide un poema. Usualmente detallan una imagen poética. También verso es un conjunto de palabras que forman una unidad en un poema. Está sujeto a ritmo y a una rima. Ejemplos de versos. Tenemos 2 ejemplos acá. Volverán las oscuras golondrinas. Ese es un verso. Como también el siguiente es otro verso. En tu balcón sus nidos a colgar. Tipos de versos. Tenemos 3 categorías de versos. La primera es según la presencia de rimas. Y si hay rima en el verso, entonces vamos a tener un verso rimado. Si el verso tiene rima, pero solamente están versos, 1 o 2 versos que riman, tenemos esos que le llamamos versos sueltos. Y por último tenemos los versos que no tienen ningún tipo de rima, ningún tipo de coincidencia. Ese verso se llama verso blanco. También tenemos según su medida y cadencia. Aquí los versos se dividen en 2 subcategorías. Una es los versos de arte mayor y los versos de arte menor. ¿Cuáles son los versos de arte mayor? Son aquellos de 8 versos en adelante. De 8 versos. Entonces, y los de arte menor son los de 8 versos hacia abajo en su número de sílabas. Perdón, cada verso tiene, si tiene 8 sílabas, 9 sílabas ya es un verso de arte mayor. Si tiene de 8 sílabas hacia abajo, entonces es un verso de arte menor. Y también tenemos la otra categoría, según su disposición acentual.
Esto va a depender dónde recae el acento en el verso. Tenemos verso trocaico, un verso iámbico y un verso mixto. El verso trocaico es aquel en el que caen los acentos en las sílabas pares, el iámbico en las sílabas impares y el mixto en ambas. El tercer tema que tenemos es la estrofa. Estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. También se llama estrofa a los segmentos en que se divide un poema y está compuesto por varios versos. La estrofa se reconoce porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. Tenemos entonces las estrofas clásicas. Entre esas tenemos la estrofa que solo tiene 2 versos, se llama pareado. La que tiene 3 versos, terceto. La que tiene 4 versos, cuarteto. La que tiene 5 versos, quintilla. La que tiene 6 versos, sextina. Y la que tiene 7 versos, séptima. La que tiene 8 versos, octava. La que tiene 9 versos, novena. Y la que tiene 10 versos, décima. Esos son los tipos de estrofas clásicas. Ejemplo de estrofa. Aquí vamos a tener una estrofa que tiene 4 versos. O sea, vamos a tener un ejemplo de un cuarteto. Luna, corona de una testa inmensa, que te vas deshojando en sombras gualda. Roja corona de un Jesús que piensa, trágicamente dulce de esmeraldas. Tenemos 4 renglones. Cada renglón es un verso. Y ese conjunto de los 4 renglones forma una estrofa, que en este caso es un cuarteto. Vamos a ver otro ejemplo. Yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura de antaño? Esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Aquí tenemos ¿cuántos versos? Tenemos 5 versos. Tenemos entonces una quintilla, porque tenemos una estrofa de 5 versos. Muy bien, hoy con esto damos por terminado la clase de hoy, donde hemos analizado 3 temas. El primer tema, el lenguaje poético. El segundo tema, el verso. Y el tercer tema, la estrofa. Posteriormente estaré enviando los trabajos prácticos para que afiancemos más los conocimientos que estudiamos hoy. Muchas gracias.